Bueno, muy buenas noches, hermanas y hermanos. Dios les bendiga, bienvenidos y comenzamos hoy desde Temuco, Chile, hoy 17 de abril en el año de nuestro Señor de 2024, nuestra cuarta clase en este curso Historia de las Reformas del siglo XVI. Esperamos que esta sea una jornada de servicio y, por qué no, de edificación para todos vosotros. Bueno, hoy entramos, por así decirlo, en lo que es tal vez más esperable de un curso sobre historia de la Reforma, ¿no? Que es hablar sobre el nunca bien ponderado personaje de Martín Lutero. Pero así como lo decía en la primera clase, más que interesarme netamente un estudio geográfico, fecha a fecha, hay que hacer un poco de historiografía. Y por lo tanto es necesario conocer un poco el contexto en el que nació nuestro servidor, Martín Lutero. O sea, esa aclaración hay que hacerla tanto respecto de Lutero como más adelante la haremos de Calvino, de los reformadores anglicanos. Y es que es cierto, hacemos honor a quienes fundaron en el caso de un servidor la iglesia que lleva su nombre. En el caso de los calvinistas, lo mismo con Calvino, pero por supuesto esto sin necesidad de siquiera de preguntárselo a los amigos calvinistas, reconocemos en estas personas simplemente instrumentos de la labor divina, no los protagonistas de la misma. O sea, digamos, evidentemente Dios pudo haber utilizado a otros personajes, cual simplemente en este caso le dedicamos más tiempo porque, bueno, ellos son los que fueron utilizados. Entonces, no es que veamos en ellos un influjo divino especial que no podría tener usted o yo, pero simplemente les damos la importancia histórica, trascendente que estos personajes tuvieron. Y en este caso, en la clase de hoy, vamos a tratar sobre Martín Lutero. Lutero nació en un país que hoy conocemos como Alemania, que era más una nación que un estado. Recuerden, una nación es un grupo de personas unidas en torno a cultura, tradición, lenguaje, pero no necesariamente en torno a un tipo de gobierno. O sea, no existió, por curioso que resulte, no existió un país llamado Alemania hasta el 18 de enero de 1871. Imagínense, o sea, uno de los países que nosotros más asociamos con la cultura occidental, obviamente con el mundo protestante, no existió como tal hasta el año, imagínense, 1871. Simplemente esto era una conglomeración de estados con tradiciones en muchos aspectos bastante distintas uno de otro, con dialectos muy distintos del idioma alemán. Entonces, por eso se dice que era una nación, un estado no eran. O sea, algunos reinos pertenecían a un imperio, otros eran independientes. O sea, además que era una situación política muy inestable. O sea, usted perfectamente podía nacer, qué sé yo, en el reino de Sajonia y morir en el reino de Turingia sin haberse movido jamás del lugar en donde nació. Eso era algo, digamos, propio de la complejidad política y de la inestabilidad política que caracterizó tanto aquella época. Eh, y bueno, y por eso, de acuerdo a la historia que nosotros conocemos, insisto, ¿podría haber sido de otra manera? Por supuesto. Pero en el mundo, en el universo que usted y yo vivimos, la historia se dio de esta manera. O sea, no podría lucubrar mucho de que sí, qué hubiera pasado si en el caso mío Lutero hubiera nacido en Chile o si hubiera nacido, qué sé yo, en lo que se conoció como posteriormente como Estados Unidos o en España, qué sé yo, vaya a saber uno. Pudo haber sucedido. Pero en el mundo real, en el que existe, nació en lo que ahora llamamos Alemania. Y en ese mundo, así las cosas como las conocemos, si Lutero hubiera nacido en otro país, Lutero solamente sería un recuerdo, tal vez al más puro estilo Juan Hos o al estilo Savonarola. O sea, haber terminado o en la hoguera o simplemente olvidado para siempre, como tantos otros miles de mártires que murieron por la causa del Evangelio antes de Lutero. Pero insisto, eso es una suposición más que razonable. O sea, digamos, en ese sentido, Dios también podemos decir que se sirvió del lugar geográfico en donde vivió nuestro reformador.
Imagínense, eran más de 300 reinos semidependientes entre sí, pero principalmente sus motivos de dependencia tenían que ver principalmente con el tema económico, o sea, hacer comercio, y también del tema militar, o sea, cuando había alguna amenaza de guerra externa, principalmente desde el oeste, lo que ahora conocemos como Rusia, ahí se tenían que unir, pero se unificaban temporalmente para tener un ejército mancomunado. O sea, una cuestión más bien instrumental, no una cosa, digamos, de que sintieran la necesidad de unirse como alemanes para luchar en contra de un invasor extranjero. Y bueno, en el caso del comercio, pues bueno, todos necesitan negociar, no, no vivimos aislados en el mundo, por lo tanto era necesario, digamos, tener algún grado de libertad de comercio. Pero claro, todos estaban subyugados bajo un solo poder. ¿Y cuál era ese poder? El Vaticano, por supuesto. Entonces, básicamente todos estos estados, 300 reinos semidependientes, se reunían para debatir asuntos comunes en la dieta. Pero insisto, no era que la dieta o el parlamento o el Congreso fuera un estamento cotidiano, regular, así como el que todos nosotros desde Canadá hasta acá en el sur de Chile conocemos, sino que se reunían solo si es que se daba la necesidad. Y esa necesidad rara vez se daba más allá de una vez cada 5 o 6 años, incluso a veces menos. Entonces, insisto, la Alemania de Lutero era un país muy, muy inestable, con poco poder político, con bastante, digamos, bastante pocos factores de unidad, insisto. Mientras que por un lado teníamos a Francia, un reino, los estados pontificios al sur, otro reino, en Inglaterra, ni hablar, un imperio, que eran fuertes, estables. Alemania, lo que ahora es Alemania, era, insisto, solamente un conjunto de países muy pequeños con bastante poca incidencia política, militar y, por supuesto, religiosa. En ese contexto, además de ser pobre, Alemania era un país bastante inculto, con una escasa alfabetización, dividido en su lenguaje, su cultura, su desarrollo, etcétera. Es más, uno de esos factores, mejor dicho, esos factores, el tema de su desarrollo económico y cultural, hizo que sucediera lo que les comentaba la semana pasada respecto de el éxito, o uno de los tantos motivos del éxito de Lutero. ¿De qué? De que se subestimó el origen, o mejor dicho, se subestimó a Lutero a causa de su origen. Dijeron, ¿qué nos va a hacer este borrachín alemán? Básicamente ese fue el pensamiento del Vaticano. ¿Quién es este otro, diríamos hoy en día, este piojento alemán para venir que se va a levantar en contra del Sacro Imperio Romano Germano o en contra de la Santa Madre Iglesia? Por ejemplo, eh, en la Alemania de Lutero, cuando ya Lutero, digamos, había iniciado la reforma, o sea, estamos hablando en el 1520, el porcentaje de alfabetización era no superior al 5%. Hoy en día he estado revisando estadísticas levemente actualizadas, porque después del tema de la pandemia todo esto se desordenó peor de lo que era antes, pero no voy a mencionar cuál, pero creo que el país con mayor índice de analfabetización, o sea, de gente que no sabe leer, era de un 6% en el año 2019. Mientras tanto, que, insisto, en la Alemania de Lutero era exactamente todo lo contrario. O sea, de 100 personas, 5 sabían leer. Y eso, por cierto, tuvo muchísimo que ver posteriormente en el éxito de la reforma. O en por qué mejor dicho, por qué las indulgencias comenzaron a venderse ahí, y no en Londres, no en París, no en Madrid. Por lo tanto, todo esto hacía que la movilidad social era casi inexistente, incluso si usted era parte del alto mundo académico. O sea, no es como ahora que usted al menos, si se convierte en un académico, puede haber nacido en una cuna muy pobre, en muchos casos eso ha sucedido sin duda, pero a causa de lograr un estatus académico, tener mayores estudios, usted tiene la posibilidad de cambiar su condición económica, su situación social.
Eso en la época, no solamente en Alemania, sino en general en toda Europa, era algo casi inexistente. O sea, la única diferencia que se cambiaba es que usted en vez de ser un pobre inculto, pasaba a ser un pobre con mucha cultura. Nada más. Tal vez con un poco más de respeto por parte de la gente del lugar en donde usted vivía, pero en realidad en no pocos países de Europa, en aquella época, y eso por cierto, en el caso de España, siguió sucediendo hasta muy entrado el siglo XX, hasta terminada la Guerra Civil Española, la única manera segura de tener movilidad social, adivinen cuál era. Lo cual hacía, por cierto, que el clero fuera sumamente un tema principalmente de conveniencia, no de convicción. Era uniéndose al clero, haciéndose sacerdote católico. Era la única manera en la que usted tenía una cierta manera de salir de la pobreza y al menos tener un territorio, un terreno de tierra, tener la comida segura de lunes a domingo y, no y tener cierta protección socioeconómica. Insisto, eso es algo que lamentablemente se analiza poco eh, cuando se ve el éxito y el progreso que trajo la reforma, ya sea luterano, calvinista, anglicana, que sin la reforma la movilidad social no habría llegado nunca. Eso, insisto, ahora en donde el éxito académico en alguna medida le abre paso a mejorar su estatus económico, eso comenzó a hacerse realidad solo gracias a la reforma. Y me atrevería a decir que sin la reforma eso no habría cambiado nunca. Insisto, la única diferencia hasta la época de Lutero inclusive era que usted dejaba de ser un pobre económicamente hablando, ignorante académicamente, para pasar a ser un pobre, pero con conocimiento. De hecho, no ¿Ok? creo que se dieron cuenta que yo era cristiano. Entonces, eh, siendo así, eh, ya había acabado la dinastía de los Hohenstaufen, que fue la primera gran dinastía imperial alemana, para comenzar la de los Habsburgo. No sé si, bueno, o sea, no sé, con toda seguridad ustedes han escuchado hablar por el tema del tristemente recordado nazismo, del famoso Tercer Reich, pero poco se sabe cuál fue el primero y cuál fue el segundo. El primer Reich fue el de los Hohenstaufen, ahí por ejemplo estuvo el famoso emperador Federico Barbarroja en el 1200. Eh, que también dirigieron varias de las cruzadas. Pero esa casa real ya había desaparecido y estaba comenzando con la de los Augsburgo, que es la de Carlos V y de sus sucesores. Y el segundo Reich es el que les comentaba hace unos minutos que había comenzado en 1871 con la casa de los Hohenzollern. Pero entonces ahora ya estaba declinando Alemania como un país plenamente independiente, porque después de todo Carlos V se tenía que hacer sus guiños con parte de Italia, con España, o lo que ahora es España, o la península ibérica mejor, con Alemania, etcétera. O sea, digamos, tenía que tratar de quedar bien con todos, ¿no? Entonces, y él, precisamente Carlos V, el emperador al que se tuvo que enfrentar Lutero, era de la casa de los Habsburgo. Bueno, ahí tienen un mapa, la verdad me costó muchísimo encontrar un mapa, ay, perdón, relativamente creíble eh, de la época de la Alemania de Lutero. O sea, piensen y traten de poner un mapa, o sea, todo eso amarillo que pueden ver ahí es básicamente la zona de Alemania, o al menos germano parlante, que en esa época todavía incluía Austria. Eh, Acá o sea, Lutero nació básicamente en pleno centro de Alemania. Incluso hasta el día de hoy, digamos, si bien durante la división alemana, después de la Segunda Guerra Mundial, quedó en el sector oriental, lamentablemente, Sajonia, y todos los lugares vinculados a la Reforma, todos, sin excepción, quedaron en el sector oriental, lo cual
aniquiló el luteranismo en la Alemania Oriental. Ahí hicieron un trabajo muy efectivo, muy maquiavélico y muy efectivo, la dinastía de los Honecker, para matar el protestantismo, y vaya que lamentablemente lo hicieron con mucho éxito. Por acá ven Holanda, acá está Francia, Hungría, etcétera. Insisto, pero insisto, este mapa, al menos en teoría, era del 1517. Pero probablemente si encontrara un mapa fidedigno de 1518, van a encontrar uno con colores bastante distintos. O sea, no es que, digamos, otro mapa que ustedes puedan encontrar esté contradiciendo este, sino que simplemente la estabilidad o geopolítica de aquella época era casi nula. Insisto, no era raro que ustedes, sin moverse de la ciudad en donde estaban, nacieron un reino y sus hijos, naciendo en el mismo reino, o sea, perdón, en la misma ciudad, eran ciudadanos de otro reino, junto con usted. Pero esa básicamente es la Alemania en la que le tocó nacer a Lutero. Y de hecho, como lo decía, no tenían una unidad cultural, que hoy en día es tal vez algo tan valorado por los alemanes, aunque tal vez eso se eclipsó bastante después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar el nacionalismo. Pero, por ejemplo, alguien que viviera en la zona por acá, cerca de Francia, que hablaba el dialecto de Baviera, se le hacía un tanto complicado comunicarse con su dialecto alemán con la gente que vivía acá en la zona de Prusia, que hoy en día ni siquiera le pertenece a Alemania, le pertenece a Rusia y a Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta eso era algo que complicaba cualquier tipo de unidad política, social, comercial o incluso también religiosa. Ah, bueno, ¿alguna pregunta antes de continuar? Profesor, yo tengo una pregunta. Dígame. Eh, ¿Qué importancia le da a usted el peso de la cultura que haya influido en este tema de la reforma, que pegó tan fuerte, por ejemplo, y no haya habido, por ejemplo, como dice usted, continuidad en España? ¿Por qué habrá pegado culturalmente tan fuerte? Culturalmente es que, bueno, Alemania siempre fue un país muy apegado a su cultura. O sea, tal vez no, o sea, por cierto, recordemos que España tampoco era un país muy unido. La diferencia es que los alemanes veían al Sacro Imperio Romano Germano como un imperio extranjero, que los estaba oprimiendo desde Viena o desde Madrid o con sede en el Vaticano. Mientras tanto que los españoles o la gente de Castilla, Navarra, todos esos reinos que finalmente se unieron para convertirse en España, veían al emperador como parte de ellos. O sea, de hecho, recuerden que Carlos V, el famoso emperador, en España tenía el nombre Carlos I. Pero, insisto, yo creo que por sobre todo el hecho de que fue importante porque, insisto, en otra cultura, o sea, si hubiera sido Alemania una cultura unida, apretada, digamos, habría sido muy difícil que una idea extranjera surgiera. O sea, en parte por eso también España no recibió la reforma nunca. Además de que obviamente las hogueras de la Inquisición funcionaron a la perfección, pero Alemania también vieron a la reforma, en este caso de Lutero, como algo propio de ellos, no como un tirano emperador que solamente les venía a quitar sus impuestos, sino como parte de ellos. O sea, Lutero era en el buen sentido del término, no en el sentido que se utiliza hoy en día, era alguien de su propio pueblo. No sé, si bien nunca se presentó como una especie de Mesías libertador, para nada, eh, evidentemente Lutero supo llegar a la gente de su país. O sea, sí, digamos, mientras que el Vaticano le pasó todo lo contrario, el Vaticano le pasó la suerte de el que mucho abarca, poco aprieta, a Lutero le pasó exactamente todo lo contrario. Lutero nunca expandió más allá de Alemania su influencia, o los luteranos, mejor dicho, al menos estando Lutero vivo,
Y eso hizo que pudiera consolidarse primero la reforma en Alemania para después irse abriendo paso a paso por los otros países. Bueno, siendo así, eh, llega nuestro gran reformador, Martín Lutero. Obviamente, ¿qué se puede decir que no se haya dicho ya? La verdad que hay que reconocer que es bastante poco. Eh, y evidentemente hay mucho que hay de realidad y qué tanto de mito en lo que se dice sobre él. Es bastante el mito que hay de lo que se dice sobre Lutero. Pero lo que sí sabemos es que se le considera hereje, heresiarca, para unos ángel, para otros demonio, mesías del cristianismo, para otros un simple rebelde, para otros un cristiano obediente. Y siendo objetivos, valga la redundancia, siendo honestos, mejor dicho, es imposible ser objetivo al hablar de él. En realidad es como la típica frase, no, es que yo estoy dando mi opinión objetivamente. ¿Es posible utilizar correctamente decir esa frase sin estar mintiendo? ¿Alguien puede dar una opinión propia de manera objetiva? De ninguna manera, pues amigos. Del momento en que esa opinión pasa a ser mía, deja de ser objetiva y pasa a ser una opinión subjetiva, porque ya pasó por el filtro de cada uno. Ok, esa opinión puede que esté más correcta o menos correcta, da igual, pero deja de ser una opinión objetiva. Recuerden, para que una opinión sea objetiva, no debe estar basado en mi percepción de la realidad, sino que debe estar basada en hechos objetivos que no dependan de lo que yo piense, opine o crea. ¿Ok? Entonces, insisto, para que quede claro, no pretendo como catedrático de esta clase ser objetivo al hablarles de Lutero y decir que no estoy haciéndolo a través de mi prisma como luterano confesional. Insisto, hacer eso sería derechamente mentirles. O sea, cualquier académico que les diga que va a dar su opinión en un tema, en temas tan complejos como este, que lo diga no, yo voy a ser objetivo al tratar este tema, insisto, eso cuando estamos en el área de la interpretación de la historia es absolutamente imposible. Lo cual, por cierto, no estoy diciendo que sea malo, o sea, es lógico incluso. ¿Cómo vamos a ser objetivos cuando damos una opinión? Precisamente cuando damos una opinión, lo que se espera es que seamos subjetivos, que esté dando yo mi opinión, no repitiendo simplemente lo que terceras personas dijeron. Bueno. El gran reformador. Datos objetivos, digamos que sí pueden ser verificables y que nadie puede negarlo. Es que era un devoto creyente. O sea, insisto, eso lo pueden cotejar con la bibliografía católica seria, que por cierto, no sé si más adelante lo menciono, pero no menospreciar la bibliografía católica sobre Lutero, que es por cierto, por lejos, mejor que la evangélica. Miren, precisamente estaba viendo una biografía sobre Calvino, pero tuve que moverme para esta biografía, no sé si alguno la han visto. Un librillo de 110 páginas de lectura aproximadamente. Imagínense, ¿qué trabajo biográfico realmente serio podría tratarse de una persona tan importante en la historia como Lutero? O en este caso, del mismo autor, sobre Calvino. Mientras tanto, en castellano, sin irnos a otros idiomas con más información, a opinión de un servidor es la mejor biografía que existe y la más completa. Sobre Lutero es una biografía de más o menos unas 1500 páginas en dos tomos del erudito estudiante de historia de la Iglesia, pero principalmente de la Reforma, Ricardo García Villoslada, español. Insisto, esa es por lejos la mejor biografía que exista en castellano. Yo la tengo digitalizada en mi página web, pero en formato Word. Tuve que gastar un dineral para comprarla hace un tiempo, pero insisto, la bibliografía católica seria es bastante buena sobre Lutero. Mucho mejor que la que existe lamentablemente en castellano. O perdón, en el mundo protestante. Pero insisto, nadie se va a atrever a negar, sin mentir,
que Lutero haya sido un devoto creyente. Ok, un católico me imagino que va a decir que fue un creyente que se equivocó, que estuvo mal, qué sé yo. Pero no pueden negar de que tras de su, incluso, por cierto, las voy a leer las frases, pero literalmente las frases más hermosas que he leído sobre Martín Lutero, ¿saben quién las dijo? Un Joseph católico. Ratzinger, católico. Bueno, su santidad eh, Joseph Ratzinger, más conocido como Benedicto XVI. Realmente la frase que le leía a Ratzinger, que insisto, la voy a leer la próxima clase, y la dijo siendo ya papa. O sea, no estamos hablando, qué sé yo, antes de que se pusiera duro, no, cuando todavía era semiliberal, previo al Concilio Vaticano II, no. El Ratzinger ya dogmático. O uno dice que Lutero estaba correcto respecto de su concepto de justificación por la fe, contradiciendo a todos los apologistas latinoamericanos que tenemos en el mundo católico. Y literalmente, algo también como la frase exacta es un poco más extensa, pero decía que la causa de Lutero era todo lo que conduce a Cristo. Una frase que, insisto, ni a un evangélico se le ha escuchado decir una frase tan bella como la que dijo Ratzinger. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? ¿A estos teologastros acá latinoamericanos católicos o a su santidad el Papa? Piensa usted. Pero evidentemente era un alto académico. Por ahí también, hablando de latinoamericanos, está este personaje, ¿cómo se llama este hombre? Este cura argentino, Rabasi, que escribió un libro llamado Luterandos, que dice porquerías de Lutero, insisto, contradiciendo su propio papa. O sea, él le debe lealtad al papa, nosotros no. En donde tilda a Lutero de asesino o de eventual asesino, lo trata de ignorante. Pero después de todo, Lutero era doctor en teología. Cualquiera obtenía, ¿ustedes creen que en el siglo XVI cualquiera obtenía un doctorado en teología? O incluso, sin ir más lejos, ¿cualquiera traduce un libro de 1000 páginas de lengua muerta a lengua actual? ¿O cualquiera inventa un lenguaje como fue el lenguaje alemán moderno? Creo que no. Hermano Pablo, creo que pidió la mano. Sí, profesor, ya que está hablando el tema de biografías, ¿qué opina de la biografía de Lutero en Wikipedia? Eh, Mala no es, pero como que da por hecho, al menos la última vez que la vi, que fue, sí, a principios de año creo que fue, no sé si la han actualizado, da por sentadas muchas cosas que ya se sabe que son en buena medida parte de la leyenda. Pero, insisto, o sea, si quiere tener un buen folleto para promover un poco que se conozca algo de Lutero, no la desecharía para nada. Pero Malan, o sea, pero podría ser mucho mejor. O sea, incluso hay páginas de internet que tienen biografías no tan extensas, pero que son bastante más asertivas en sus comentarios. Pero como buena biografía de las que entrega Wikipedia, siempre se quedan solamente en los hechos, en los datos, en los números. Pero evidentemente, como lo dejé claro en la primera clase, una buena biografía hoy en día debe incluir necesariamente una interpretación de los hechos y de los contextos de los mismos sucesos que se relatan. Si no, insisto, revisar libros que ya existen, ¿qué sentido tendría? Hermano José, dígame. Profe, buenas noches. Una consulta y la biografía de Roland Byton. Sí, del mundo protestante, pero esa biografía, Roland Bainton, bueno, era un norteamericano metodista, si mal no recuerdo. Eh, Tristemente, no circula en castellano. Yo la tengo porque la compré usada en una librería hace más de 10 años. Insisto, pero usada. Está digitalizada en mi página web también, pero creo que de las que se pueden así conseguir en internet, yo les diría que esa es la mejor que está disponible. Pero insisto, el problema es que esa lamentablemente usted no la puede comprar. No está. Por ahí yo sé, por ahí me gustaría reeditarla para serle franco, insisto, porque ¿qué podría escribir yo a estas alturas que no se haya escrito? Pero si tuviera que hacer una especie de lectura obligatoria de alguna que esté disponible en castellano, sí o sí recomendaría la de Roland Bainton. Y otra que es no muy poco conocida,
que de hecho también un servidor se dio el trabajo de digitalizarla, pero que es más o menos la mitad de la extensión de esa, es una que también está en mi web, que se llama Lutero Roble de Sajonia, que también es muy buena, si bien no es tan extensa como la de Byington, pero sí, insisto, la de Byington es muy, muy buena. Ok, bueno. Lo que sí también se puede continuar hablando respecto de Lutero es que fue alguien visionario, arriesgado, con una pésima autoestima. Jamás se sobreestimó. Yo creo que eso también le jugó muy a favor a él. Insisto, que nunca se consideró más de lo que él era. Y también, aunque suele tildarse a Lutero como un tirano, supo delegar el poder más de lo que se cree. Y además de que nunca tuvo poder político. Recuerden eso, mucha gente dice, ah, pero Lutero y los campesinos y todo eso. Sí, ok, Lutero tuvo una opinión política, de acuerdo al contexto de lo que él vivió, pero eso no quiere decir que esa opinión política haya sido, digamos, la que dio orden a las cosas que sucedieron, en este caso a que se aplastara la rebelión de los campesinos. Simplemente los políticos que tenían las armas tenían la misma opinión que Lutero. Podrá haber sido buena o mala, pero, insisto, Lutero jamás tuvo algún grado de poder político. ¿A qué me refiero con que él supo delegar el poder? Por ejemplo, de las confesiones de fe luteranas que están en el libro de Concordia. La más emblemática de todas es la Confesión de Augsburgo. Y esa, Lutero ni siquiera puso su firma en ella. ¿Por qué? Principalmente por como esto iba a ser presentado ante el emperador, con sus delegados católicos, probablemente lo hizo para no sulfurar y entibiar más los ánimos de lo que ya lo iban a estar en el 14 de julio de 1530. O sea, a eso me refiero cuando un buen líder sabe delegar su poder y cuando no. Y creo que Lutero, cuando tuvo que guardar silencio, porque después de todo Lutero era el hereje, era el mega malvado. Por lo tanto, si él en alguna posibilidad de conciliación, al menos con em, con los más recalcitrantes católicos, entonces lo mejor era guardar silencio. Y Lutero supo hacerlo. ¿Y por qué no? No se me ocurre otra, o sea, me encantaría que alguien que piense distinto me dijera otra, pero fue la mente más elevada de su país en toda su generación. ¿Cuál otra? Insisto, no se me ocurre que pueda existir otra. Y eso sí también es un dato objetivo. Según la revista alemana tan famosa Der Spiegel, es considerado el tercer personaje más, no solo no famoso, sino también importante de la historia alemana hasta el año 2000, porque ese año fue cuando se hizo esa, no sé si encuesta, pero estudio por esa revista, que insisto, el Der Spiegel, no sé cómo estará políticamente esa revista, mucho menos hace 24 años, pero el número uno era Konrad Adenauer, que obviamente en la memoria de un alemán está mucho más fresco, porque después de todo él fue el que dio forma a la Alemania moderna después de la destrucción que sufrieron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces estaba en primer lugar Konrad Adenauer, de ahí venía Martín Lutero y muy, muy atrás le seguía el nunca bien ponderado Karl Marx. Pero seguramente, ¿por qué? Porque ahí él recibió votos de gente que era parte de la ex Alemania comunista. Para que vean, insisto, incluso en el mundo secular, Lutero es bastante valorado. Bueno, hay un sello postal de Liechtenstein, precisamente con diversas imágenes de Lutero, por cierto. Hermano Pablo, dígame. Profesor, disculpe, ese tema de la baja autoestima, yo una vez leí, no me pregunte la fuente, por favor, de que Lutero sufría de depresión crónica en ocasiones muy fuerte, que estaba acostado y no quería nada. ¿Eso
tiene de cierto o es otra leyenda negra en contra de Martín? Es que ya la segunda parte de lo que usted me menciona es totalmente contradictoria a lo que sería una persona con depresión. Por cierto, no considero que tener depresión sea algo criticable, para nada. Pero características, entre algunas características de una persona con depresión es que le cuesta mucho tolerar bueno, dependiendo del tipo de depresión, por supuesto, tolerar el fracaso, por ejemplo. O sea, seguramente una persona con depresión en las condiciones que le tocó vivir a Lutero antes de ser reformador, con toda seguridad no habría logrado hacer nada de lo que hizo. Ah, pero además, si se dice que Lutero tenía depresión a causa de que no quería levantarse de nunca, pues bueno, eso es totalmente contrario al Lutero que todo el mundo conoce. Si hay algo que caracterizaba a Lutero era su hiperactividad, lo explosivo que era. O sea, tanto como líder eclesiástico como sacerdote, él estaba en permanente trabajo. No era alguien que se quedara así, digamos, descansando porque las cosas no le salían como él quisiera. O sea, y más aún, teniendo en cuenta que tenía era su cabeza tenía había precio por sobre su cabeza. Hermana Yuraima, dígame, por favor. ¿Quería comentar algo? Momentico, Bueno, sí quería comentar algo. Yo creo, yo leí, sabemos que Lutero se autoflagelaba y se castigaba, pero era porque él todavía no tenía ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Todavía no disfrutaba de la gracia de Dios como tal. Pero yo creo que él no era que era yo en lo personal, no que era depresivo o que le daban depresiones ya que lo vamos a poner por loco, como dicen muchos, sino que él sentía mucho la injusticia, lo que él veía en la iglesia, lo que él veía en el Vaticano. Y también yo leí acerca de las mujeres, el hambre que pasaban. Él se preocupaba mucho, él amaba mucho a la iglesia, a los hermanos, al prójimo. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que él se angustiaba, quería dar soluciones, quería que se solucionaran las cosas, quería... Y doy gracias a Dios que tuvo una esposa, que eso lo leí también, que tuvo una esposa que fue muy dulce y muy tierna con él, que siempre le echaba broma y le hacía reír. Por eso no creo, mientras uno tenga eso en un matrimonio, alguien que te haga reír, que te haga sentir así, que cuando está, yo no creo que sufriera como tal, así, de depresión, no, pero esa es mi opinión personal. a ver, Eso es todo lo que iba a decir. voy a insistir, el tener depresión no es un problema, es simplemente una enfermedad. Digamos, no lo veamos como algo, digamos, un hándicap, no, simplemente es un hecho. Pero, a ver, en efecto, Lutero sí se autoflagelaba mientras era sacerdote. Es más, podría decirse que mientras más sacerdote fue, más se autoflagelaba. Pero no por algún tipo de patología psiquiátrica, sino ¿por qué? Porque él creía equivocadamente, sincera pero equivocadamente, de que la autoflagelación era una de las tantas maneras de intentar de complacer a Dios. El problema en el caso de Lutero es que, como no conocía el Evangelio de Cristo, solamente conocía de Roma, por supuesto no había nada que satisfaciera espiritualmente, digamos, la ansiedad que podía haber en Lutero. Insisto, la autoflagelación no es solamente lo más tradicional que uno se imagina, qué sé yo, los típicos latigazos y todo eso. No, muchas maneras. O sea, ahora estamos hablando de días enteros sin dormir, confesarse detalladamente, en donde a veces tenían que turnarse los sacerdotes a cargo de Lutero, porque Lutero hasta se confesaba y pedía perdón por los sueños buenos que no había tenido. O sea, en otras palabras, no era que hubiera tenido algún sueño durante la noche, un sueño
malvado, qué sé yo, quizás pensando en qué cosa, sino que pedía perdón a Dios por no haber soñado con cosas necesariamente buenas, por ejemplo. Pero sí, en efecto, no, nunca ha sido eh, un secreto que Martín Lutero, mientras fue sacerdote, se autoflageló. Eso sí. Cosa que, por cierto, no era extraño en un sacerdote católico, para nada. Es más, al contrario, yo creo que eso era lo normal en un buen católico. Después de todo, ellos creen que la autoflagelación es una manera de acercarse a Dios. Entonces, difícilmente Lutero iba a ser una excepción a eso. Bueno, eh, continuando con Lutero. En primer lugar, el apellido de los antepasados de Lutero era Luther, hijo de Johannes Luther y de Margarita Ziegler. Nació un ya lejano 10 de noviembre de 1483 en Eisleben, Turingia, ducado electoral de Sachsen o Sajonia. Eh, Ducado electoral significaba que estaba a cargo de un duque. Obviamente es un concepto que hoy en día ya no se utiliza. Eh, Como fue bautizado al día siguiente, al menos en el santoral católico de aquella época, ignoro si es el mismo de ahora, por eso se le puso el nombre Martín, porque el 11 de noviembre, pero en 1483, era San Martín. Ese fue el motivo por el cual sus padres escogieron ese nombre. ¿Por qué el cambio de apellido Luther a Luther? La verdad que eso es una costumbre o fue una costumbre muy habitual, hasta incluso entrado principios del siglo XX. Grandes personajes que hemos conocido en el estudio de la historia alemana, cuando cambiaban ya sea de estatus social o de académico, económico, etcétera, casi de manera automática consideraban que una de sus maneras externas de demostrar ese cambio de estatus era cambiarse el apellido. Entonces, probablemente, cuando el padre de Lutero dejó de ser, digamos, pobre para pasar a ser alguien, comillas, de clase media, ¿por qué? Porque, como lo menciono más adelante, su padre se hizo dueño de dos minas de cobre. No solamente en el norte de Chile hay cobre. Entonces ahí probablemente por ese motivo el padre de Lutero decidió cambiar su apellido. Pero insisto, el apellido de los antepasados de Lutero era Luther, no Luther. De hecho, por ejemplo, insisto, eso sucedió con muchísimos personajes de la historia alemana, algunos buenos, otros no tan buenos. Es más, de la época del círculo cercano a Lutero, prácticamente ninguno nació con el apellido con el que le conocemos. Ninguno. Chemnitz, Melanchthon, Staupitz, ¿cuál era el otro? Bueno, pero insisto, si hacemos qué sé yo, una especie de gabinete de Lutero, ninguno nació con el mismo apellido con el que murió. Todos se lo cambiaban. Y por cierto, si bien no existía la burguesía o la clase media como la entendemos hoy, la situación económica de su familia era más que estable. Por algo, pudieron enviar a Martín Lutero a la universidad. Se podrán imaginar que para ir a estudiar derecho, pero probablemente con la intención de que fuera abogado y así él arreglara los asuntos legales de las minas de la familia de Lutero. Por eso lo enviaron a estudiar a la Universidad de Erfurt, una universidad que ahí están los padres de Lutero, por cierto. Por cierto, esta foto no tiene nada de original, pero es el único retrato de los padres de Lutero que existen. O sea, los otros tal vez serán copias o retoques, etcétera, pero esto, insisto, es el único retrato oficial que, si mal no recuerdo, está en la misma ciudad de Wittenberg. Pero bueno, a ver, entonces, su padre era dueño de dos minas de cobre y entonces ingresó al gran centro académico de la Alemania central de aquella época, eh, la Universidad de Erfurt, en 1501 a estudiar Derecho. Demos.
Y en 1505 es cuando ingresa al monasterio agustino, declinando de continuar a estudiar derecho, lo cual se sabe que fue un gran desaire para su padre. No se sabe realmente el motivo, si es que era por un tema, digamos, de orgullo del padre que quería tener a un abogado o porque estaban contraviniendo las órdenes del padre. No se sabe, pero el punto es que eso nunca le gustó al padre de Lutero, el hecho de que él comenzara a estudiar, a prepararse para ser monje. Ahí, por cierto, en la Universidad de Erfurt es en donde él conoció al que se convertiría en un gran amigo suyo y en el secretario personal de Federico el Sabio, Georg Spalatin. Nacido, no, este es el otro ejemplo que tenía, nacido bajo el nombre Georg Burckhardt en 1484 y curiosamente murió un año antes de Lutero, en 1545. Para los que han visto la paupérrima película Lutero del año 2003, este es el mismo hombre que andaba siempre colaborando, ayudando a Federico el Sabio, el rey viejito que se menciona, que aparece en la película. Insisto, que él era el secretario personal, que al menos en esa época era un cargo, digamos, de muchísima responsabilidad. De hecho, no sé si, ignoro si eso es verdad o no. La verdad que se sabe muy poco de cómo fueron ese orden de cosas, pero en la película se menciona o aparece que fue él el que recibió a Lutero en el castillo de Wartburg. Recuerdan que, si los que han visto la película recuerdan que a Lutero lo llevaron con un saco sobre su cabeza para que no supiera dónde iba, y la persona que le saca, le toma el saco, era precisamente, o sea, y que se presenta ante él para que se quede tranquilo de que al menos no lo iban a matar, fue precisamente Spalatin. Y nuevamente, cuando se tituló de abogado, el señor Burkhardt, fue cuando se cambió de nombre a Spalatin. ¿Algún comentario, hermanos? Bueno, ahí tienen un dibujo muy posterior, debe ser por lo menos del 1600 y fracción, tal vez un poco más, de la que se ve ahí, es la casa en donde nació Lutero, que por cierto existe hasta el día de hoy. Y este sería como el villorrio, porque Eisleben hoy en día tienen más o menos unas 20.000 personas. O sea, a ver, compararlo con qué ciudad, como ya que Mauricio y Claudio y Pablo conocen Loncoche, debe ser no mucho más chico que Loncoche probablemente, acá en Chile. Pero eso, por cierto, insisto, no es eso es como una especie de retrato imaginario, no es que haya sido de la época en que nació Lutero. Ah, bueno, aquí es en donde entramos en la leyenda, llamémoslo así. Y está en el hecho eh, de que se cuenta que el 2 de mayo de 1505 se enfrenta a una tormenta eléctrica regresando a Erfurt, camino para volver desde su casa en Eisleben hacia la universidad. Pero de esto no hay absolutamente ninguna evidencia. Eh, ¿Cómo llegó a existir esta historia? No se sabe. Tal vez yo creo que no faltó la persona que por un exceso de celo equivocado, para darle un toque de mayor espiritualidad a los inicios de la vida sacerdotal de Lutero, quiso revestir esto con un tono un poco más magnificente, porque supuestamente ahí lo que ven en la imagen es cuando cae este rayo que mata a una vaca y también mata a un amigo suyo. Y ahí en donde Lutero grita supuestamente: Santa Ana, líbrame porque o sálvame y me haré monje.
Insisto, eso solamente lo comento como un dato de lo que se cree o se ha dicho históricamente, pero había una gran ola de revisionismo respecto de la vida de Lutero estos últimos 40 años, diría yo, en donde se han revisado muchas cosas que se daban por certeras de la vida de Lutero, que se ha demostrado, no solamente supuesto, de que no hay motivo para creer que hayan sucedido. Y esta es una de esas tantas. Insisto, no hay ningún registro escrito, biográfico, de cercanos a Lutero ni de Lutero mismo. ¿Por qué yo sí apoyo la idea de que Lutero no pasó por esto? Porque Lutero, con todo lo dedicado a su vida espiritual que era, hubiese realmente pasado por este trauma, ¿acaso no lo habría puesto por escrito? Hasta, insisto, no es una cuestión de, como lo he dicho en otras ocasiones, no es una cuestión de conocimiento específico, sino una cuestión de lógica. O sea, estamos hablando del siglo XVI, en la época en donde todo lo que era posible escribirse se escribía. Además de eso están los documentos más, digamos, más elocuentes en donde Lutero relata su vida general desde niño incluso, que se llaman las charlas de sobremesa, que alguien se dio el trabajo de traspasarlas a texto, y en ninguna ocasión habla de, de la llamada, de esta experiencia en el bosque, la experiencia en el bosque, porque por cierto, no confundirla con la experiencia de la torre, que son cosas muy distintas. Algo mencionaremos de eso, pero en la siguiente clase. Insisto, entonces, si en sus textos, en sus sermones, en las conversaciones con sus amigos, pero especialmente en las charlas de sobremesa, ese nombre tienen en castellano al menos, no menciona esto, creo que es más que razonable creer que es porque jamás sucedió. Bueno, pero así llegamos al 1507, en que es ordenado sacerdote agustino bajo la imposición de manos del arzobispo Juan o Johannes de Lapse. Insisto, por cierto, todas estas ilustraciones son no menos de 100 años posteriores a la muerte de Lutero. Son muy en realidad pocas las imágenes de Lutero que realmente son contemporáneas a Lutero, el famoso pintor, eh, ah, qué vergüenza, se me olvidó el nombre del pintor, de Lucas Cranach. Son muy pocas. Pero esta, de hecho, insisto, son hechas en cobre, estas que están viendo aquí, o también la que están viendo ahí. Fueron plasmadas en cobre. Bueno, y hasta donde se sabe, el primer sermón del que se sepa que haya predicado Lutero fue en la iglesia de Wittenberg el 10 de julio de 1510. Y el tema de ese sermón fue sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 15 al 23. Insisto, eso, o sea, evidentemente no fue su primer sermón, pero no se tiene otro antecedente anterior a esto de cuál habría sido su primer sermón. Pero lo que sí se sabe es que su primera misa la ofició en la iglesia de Todos los Santos de Wittenberg, que por cierto no es la misma iglesia en donde supuestamente Lutero puso las 95 tesis, no, es una cercana, aunque Wittenberg en aquella época también no sobrepasaba los 5.000 personas. Hoy en día es una ciudad de apenas 30.000 y que milagrosamente no fue bombardeada por las generosas bombas de la Royal Air Force en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, después de la guerra, durante la guerra se mantuvo intacta, al igual que Eisleben. Pero insisto, no es la iglesia de las famosas 95 tesis, es otra, cercana, pero no es la misma. Y también se dice, que derramó el cáliz a causa de los nervios con los que tenía y con todo lo que eso significaba o significa hasta el día de hoy. Piensen, para un sacerdote, cuando ha consagrado la misa, ¿qué es lo que hizo el sacerdote, o en este caso Lutero? ¿Qué hecho, qué acto de magia llevó a cabo un sacerdote, o en este caso, insisto, Lutero?
Conversión de los elementos en cuerpo y sangre. Exacto, o sea, literalmente, conversión. No confundir con la unión sacramental que enseñó Lutero y enseñamos, al menos teóricamente, los luteranos, que está la presencia real, que no es lo mismo. O sea, en otras palabras, de acuerdo a al dogma católico, Lutero literalmente tiró al suelo la sangre de Cristo. O sea, como si estuviéramos en Jerusalén en el año 33, básicamente hizo exactamente lo mismo ante los ojos del Vaticano. Eso, por cierto, también me hace creer de que esto no fue tan verdad. Porque, insisto, como eran las cosas en el siglo XVI, creyendo esta estupidez de la transubstanciación, creo que no lo habrían dejado consagrar la misa nunca más. Insisto, pónganse en la mente de un católico, siglo XVI. Es más, o no solo eso, un católico de a pie, ¿se habría atrevido a ir a una misa consagrada por alguien que había derramado la sangre de Cristo? Creo que no. Pero, o sea, por eso No. también es más que razonable suponer que eso también, probablemente esta leyenda es razonable suponer que fue inventada por algún católico para decir, miren a este Lutero, miren el personaje que están siguiendo ustedes, que anda derramando el cuerpo de Cristo o la sangre de Cristo. Yo creo que por ahí va la cosa, insisto, ¿no? Porque no hay algún registro, digamos, eh, contemporáneo a esto. Y además que cuando se debatió con Lutero, cuando se le increpó, no habría sido un motivo más que razonable que se le dijera, oye, tú eres tan anticristo que andas derramando en vez de consagrar la Santa Cena o la Eucaristía, la andas derramando, pues hombre. ¿Acaso no se lo habrían dicho los inquisidores? Pero nunca lo hicieron. Y bueno, también no es del todo cierto que jamás había conocido la Biblia antes de ser reformador. ¿Por qué? Porque al ingresar al monasterio recibió los salmos, pero como sucedió hasta muy entrado el siglo XIX, eran vistos solamente como un libro de liturgia, o sea, como digamos, como una suerte de himnario, no como un texto de estudio. O sea, así que tampoco es que le subamos mucho los bonos a los amigos del Vaticano, o sea, ellos le regalaban los salmos, eso es verdad, en latín, para empezar, no en alemán, por supuesto, eh, pero no, insisto, como un libro de liturgia, no un texto de estudio. No se esperaba, obviamente, que Lutero hiciera una exégesis, mucho menos una hermenéutica ni nada parecido. No, para nada. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, hermano Andrés, todo súper bien, claro y preciso. Gracias. De acuerdo. Bueno, ok. Bueno, dentro de otros puntos, aquí uno de los que podrían llamarse puntos de no retorno en la vida espiritual de Lutero es que en 1510 viaja a Roma enviado por su orden. Eso también me lleva a contradecir directamente a las palabras de este autoproclamado erudito estudiador de Lutero, este argentino que les hablaba, eh, Ravasi. Eh, según él, insisto, Lutero era una mezcla entre mujeriego, asesino e ignorante. Pero entonces, ¿cómo me explica el señor Ravasi, en su ignorancia supina, que siendo él alguien de la orden agustina, haya sido enviado por esa misma orden para representar a todos los agustinos de Sajonia al mismísimo Vaticano? Si hubiera sido, digámoslo así, un monje de poca monta, considerado ignorante, ¿por qué entonces iban a enviar a la presencia del Vaticano, a la presencia de Dios mismo, insisto, a un pobre diablo, como diríamos hoy en día? Es- ah, y más aún,
o sea, no es y probablemente si ya Lutero estaba disconforme con la situación católica, obviamente al ir o sea, si ya hoy en día el Vaticano es una cloaca abierta, imagínese cómo lo era en el 1510, llena de prostíbulos, unos para sacerdotes, otros prostíbulos para obispos, otros prostíbulos para cardenales, y por supuesto las amantes de turno que tenía el Papa, que tenían por supuesto ¿cómo decirlo? Sus sacerdotes que le ayudaban para saber cuáles podían satisfacerle más y cuál menos. Necesitaba ayuda el hombre, ¿no? Entonces, eh, se pudo dar cuenta ahí de todas las estupideces de primera mano, que probablemente Lutero ya las había escuchado. Seguramente ya Lutero en Alemania llegaban las noticias de tarde, pero llegaban, de que todo lo que ya sabemos del Vaticano, ¿no? O sea, prostitución a pedir de boca, tanto espiritual como física, me refiero, la corrupción moral, etcétera. O sea, entonces simplemente aquí Lutero la pudo vivenciar de manera directa, que seguramente fue una experiencia, o no, no seguramente, él mismo lo cuenta como una experiencia traumática. Y obtiene su doctorado finalmente en el año 1512, lo cual lo habilitaba finalmente para ejercer como profesor de teología. Ahí es donde ya comienza a tener un real acercamiento con la Biblia. Pero por cierto, los doctorados católicos hasta el día de hoy son bastante engañadores. No es que a usted le pasen a los futuros sacerdotes la Biblia en griego, en hebreo o la Vulgata en latina, da igual, y hágame le enseñamos a hacer hermenéutica bíblica, exégesis bíblica. No, primero se les pasa por Tomás de Aquino, por toda la doctrina católica para recién habilitarlos como para abrir la Biblia con relativa libertad. No, no es así, digamos, ok, ahí tiene la Biblia, estúdiela. No, de ninguna manera. Y es así que ese mismo año, entonces, siendo doctor, es nombrado profesor de la recién fundada Universidad de Wittenberg, que era el gran proyecto, sueño académico de Federico el Sabio. De hecho, esto fue el principal motivo por el cual Federico el Sabio apoyó a Lutero. No necesariamente es que Federico el Sabio haya sido un devoto luterano. Tal vez lo fue, tal vez no lo fue, no lo sabemos. Pero él veía en Lutero a un gran académico, a un gran catedrático y a un buen ciudadano. Entonces él, Federico, como un buen político que era, decía, bueno, ¿quién es esta gente del Vaticano para venir, uno, a decirme cómo gobernar mi reino? Y dos, ¿quiénes estas personas extranjeras para decirme quién es un buen cristiano y quién no? Y por lo tanto él, insisto, si es que protegió a Lutero, en una primera instancia no lo hizo necesariamente por ser él un devoto luterano o un devoto converso al luteranismo, sino ¿por qué? Porque él era un buen político, un buen rey, y creía que su deber, como buen político, era proteger a un ciudadano. Y eso es lo que hizo. Hermana Yuraima, dígame. Ok, sí me disculpa, pero bueno. Y por cierto, desde un principio fue considerado un gran polemista, pero a su vez un gran catedrático, insisto. O sea, todos los análisis que puedan encontrar sobre la vida académica de Lutero hablan del brillante profesor que era. Eh, o sea, por algo se ganó casi de inmediato el respeto y admiración de todos sus colegas. No, no, digamos, no era, estaba lejos de ser el neófito que nos tratan de hacer ver hoy en día los, comillas, apologetas católicos romanos acá en Latinoamérica. Cosa que, por cierto, como un paréntesis, es bastante absurda, porque, insisto, uno, al menospreciar la calidad académica de Lutero, están desautorizando a sus propios líderes. No es la opinión de Andrés San Martín la que dice que Lutero fue un gran académico. Es la opinión de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, incluso ahora del Papa multicolor Bergoglio. O también de altos cardenales, Walter Casper, que durante muchos años fue quien lideró, insisto, es cierto, no es el Papa, pero es un cardenal,
cardenal alemán, que fue quien lideró el movimiento ecuménico. Ok, estoy totalmente en contra del movimiento ecuménico, de todas maneras, no quepa duda, por cierto. La Conferencia Evangélica Luterana Confesional también, no tenemos nada que ver con eso, pero no deja de ser un cardenal. Por lo tanto, insisto, me es más importante y relevante la opinión que pueda decir sobre Lutero un cardenal, un papa, a la que me pueda decir un cura, como diríamos acá en Chile, un roto tirado de gente, ya, allá en México, otro por acá por Costa Rica, y ahora este otro, el cara de borracho, como le dicen a Santiago Alarcón. Entonces, insisto, es muy extraña esa odiosidad en contra de Lutero, respecto a estas personas, siendo que la figura de Lutero, al menos como personaje teológico, ha sido reivindicada, pero hasta el hartazgo, estos últimos 50 años por el Vaticano. Insisto, y no por sacerdotes de misa dominical, vecinos de usted o mío. No, insisto, estamos hablando de papas, cardenales, instituciones completas. En este caso, la congregación, no, la de Walter Kasper dirigió durante décadas la que firmó también el Consejo Pontificio para promover la unidad entre los cristianos, que firmaron la aberrante Declaración Conjunta sobre la Doctrina de la Justificación el 31 de octubre de 1999, en donde básicamente los luteranos de la Federación Luterana Mundial le dieron un cachetazo a la Reforma y a nuestros padres fundadores. ¿Algún comentario, hermanos? ¿Hermanas? Un poco decir que lo que se ve más bien en estos, entre comillas, apologistas romanos, es más bien como un sentido de airado, ¿no? Un sentido de estar en contra de todo lo que sea diferente al catolicismo romano. Entonces, por eso ellos no les tiembla nada para desdecir del uno, del otro, no importa que ellos mismos caigan en contradicción, ¿no? Porque por ratos dicen una cosa, después por ratos dicen otra, pero después cuando les presentan alguna referencia, así como tú lo estás diciendo, de alguien superior, entonces ya no hayan que hacer, pero lo que se ve es un sentimiento antiprotestante, realmente Debo antiluterano, reconocer, también se quiere. debo reconocer al respecto que le hice una encerrona creo, o tal vez lo comenté, mis disculpas, pero le hice una encerrona con las palabras a un católico en un video que hizo Santiago Alarcón en contra de Lutero. Y ahí copié, le dije mi opinión sobre Lutero es esta. Y copié literales las palabras de Ratzinger respecto de Lutero. Me taparon a insultos. Esperé que me insultaran lo máximo posible hasta que finalmente dije, caramba, vaya al Vaticano y pida su excomunión, porque estas son palabras de Benedicto XVI, no mías. Pero bueno, bien sabemos que el Vaticano es una contradicción caminante. Bueno, hay una ilustración también, debe tener unos 200 años aproximadamente, de Lutero en el monasterio junto a Johannes Staupitz en Erfurt, antes de que fuera derivado a Wittenberg. Recuerda, o sea, su formación como sacerdote en una primera instancia fue dada en Erfurt. En realidad, a lo que fue Lutero a Wittenberg fue a convertirlo en un sacerdote académico, profesor. Y Staupitz fue básicamente el padre espiritual de Lutero. Lamentablemente, este hombre, yo creo que principalmente por temor, porque no, tal vez cobardía si lo quiere, no se atrevió a moverse del Vaticano y siguió siendo un católico hasta el fin de sus días, aunque siempre habló muy bien de Lutero. Pero este caballero, como les digo, Staupitz, insisto, fue el gran padre espiritual de Lutero en muchos aspectos. O sea, fue el que lo convenció de que se fuera a Wittenberg. O sea, así que ya ahí le debemos un gran favor. Si no se hubiera ido Lutero a Wittenberg, jamás habríamos tenido al Lutero que hoy conocemos. También era, y esa frase, por cierto, pensé que era parte del mito, pero que también está plasmada en la famosa película, cuando en alguna ocasión
Lutero hablaba de que sentía el malestar de Dios en contra de él. Y esa frase, Staupitz le responde con una frase fabulosa, muy hermosa, por cierto, que ojalá no deba estar dedicada a nosotros nunca. Pero logré averiguar que esa frase sí es verdad, y es parte de una carta. No de una conversación como se ve en la película, pero sí de una carta en donde Staupitz le dice a Lutero: Martín, el que está enojado aquí no es Dios, eres tú el que está enojado con Dios. Para meditarlo, creo yo. Pero insisto, la poca paz espiritual que Lutero tuvo mientras fue católico romano, podríamos atribuírsela a las palabras de este caballero Staupitz. Que por cierto, al igual que como todos los grandes prelados que les he mencionado, también nació con otro nombre, ¿no? Su nombre de nacimiento no era Staupitz. Ah, y bueno, aquí si bien no aparece Lutero, pero esta es una ilustración que muestra cómo era el Vaticano o Roma en la época en que Martín Lutero viajó a Roma, en 1510. No sé si se alcanzan a dar cuenta, atrás lo que se ve es lo que hoy conocemos como la Basílica de San Pedro, que si se dan cuenta no tenía la magnificencia arquitectónica que le vemos hoy, mucho menos no tenía los cuadros de Miguel Ángel, que si cobró tan caro por sus obras, quiere decir que no era tan católico como se nos hace creer, ¿no? Cualquiera de nosotros, si se nos pide un trabajo así y fuéramos católicos, yo creo que lo haríamos con toda felicidad, no cobrando millonarias sumas de dinero y otros tantos miles de años menos en el purgatorio, ¿no? Hablando de indulgencias plenarias, como hablábamos en el chat hoy en la tarde. Pero eh, ahí todavía Roma era, digamos, literal y metafóricamente una cloaca, era una ciudad muy pestilente. Insisto, no hablo en el sentido espiritual solamente, que también por supuesto lo era hasta el día de hoy, sino que también no era una ciudad muy limpia, estaba... Por algo es que precisamente una de las tantas entretenciones que tenía León X en las noches era salir a cazar jabalíes. Sabemos que los jabalíes no son de estar en zonas muy limpias, ¿no? Precisamente, y si a las afueras del Vaticano, en los jardines del Vaticano, imagínense, ni siquiera a campo abierto, en los jardines del Vaticano estaba plagado de jabalíes para que León X eh, pudiera entretenerse, es porque tan bonito no era precisamente, o sea, era más el poder fáctico que tenía el papado que el poder real que tenía. Hermano Pablo, por favor. Profesor, si me permite un acápite, eh, hace un tiempo atrás vi un póster donde salían todos los papas en un lugar católico. Y tenían un póster gigantesco donde salían todos los papas y justamente de León X la observación, porque de cada uno tenían una pequeña observación. Justamente de León X se decía que no supo manejar la reforma protestante. Y no le dijo ahí, no me diga. Eh, ¿Cómo supo? No, qué le hace pensar eso? Pero por cierto, eh, es- además de que por supuesto no lo supo hacer, o sea, ahí demostró el Vaticano otra de tantas ocasiones que nunca han sabido elegir bien a sus líderes. Les han tocado tener liderazgo en momentos cruciales, valga el paréntesis, como por ejemplo este Papa Eugenio Pacelli, conocido como como Pío XII, el Papa de Hitler, que literalmente durante todo su pontificado no se atrevió a mover una pluma, digámoslo así, un lápiz, un solo avión del Vaticano, para defender o salvarle la vida a un solo judío. Al contrario, masacraron a cuantos judíos pudieron a menos de 1 kilómetro del Vaticano. Y hoy en día, Pío XII es santo de la Iglesia Católica Romana. O sea, no sé qué milagro habrá hecho, pero dentro de esos milagros, salvar judíos en la Segunda Guerra Mundial no estuvo. Por ahí incluso, y ahí se ve cómo son las garras, por tentáculos o garras del Vaticano, hace unos 25 años salió un libro muy, muy bueno y muy documentado, además de que otra gracia que tiene, escrito por un católico devoto inglés, David, bueno, ahí lo voy a buscar él, pero
No, no era Orwell, no, ese es Rebelión en la Granja. Pero bueno, el punto es que ese libro se llama, el título lo dice todo, El Papa de Hitler. Y aparece Eugenio Pacelli cuando todavía era cardenal, o sea, no dejaba de ser una foto de 1933. Creo que Pacelli asumió como Pío XII al año siguiente. Pero literalmente, en todos los mensajes navideños del Papa, que suelen ser tan esperados hasta el día de hoy, literalmente no dijo una sola palabra durante todos los años del nazismo alemán o el fascismo italiano, criticando las prácticas del nazismo. O sea, en ese sentido, ¿cómo un católico o un judío puede ser católico hoy en día? Sinceramente no me lo explico. Eh, y eso, y por cierto, si se trata de papas de la antigüedad, habría sido bueno que averiguara qué decía sobre Paulo IV, porque ese hombre escribió una bula papal en 1564, creo, pero realmente Heinrich Himmler habría estado orgulloso de un seguidor tan devoto. Pero en lo único que hacía era hacer una especie de apartheid en contra de los judíos en Italia, que los judíos debían estar en escuelas lejos del Vaticano o lejos de los católicos, que no podían casarse con, o sea, las leyes de Nuremberg, 1935, que tan abominables que hicieron en contra de los judíos, se quedan pequeñas al lado de las aberraciones que dijo este Papa Paulo IV en contra de los judíos. Insisto, y no es una cosa que ustedes, insisto, deban elucubrar mucho, ahí están. O sea, insisto, cómo ese hombre no ha sido, y creo que es santo, por cierto, o sea, tan santo que quería a los judíos ojalá masacrados, para que vean ustedes. Bueno, finalmente aquí tenemos una foto. Esta sí es una foto antigua, probablemente de principios del siglo XX, de donde se ve el claustro de Lutero en Wittenberg. En la parte que no vemos de la foto es donde estaba la zona de las salas de la Universidad de Wittenberg. Y lo que se ve en las ventanas, sí, ventanas ahí es en uno de esos en donde solía alojar Martín Lutero hasta, o sea, mientras vivió en Wittenberg siendo católico. Obviamente, posteriormente ya no lo era, pero ya no vivía ahí, pero sí es, insisto, he tratado de buscar las imágenes, por cierto, más originales, tal vez no son muy glamorosas, pero para serle franco, preferí buscar estas que sean no tan conocidas y así entregarles un producto, digamos, un poco más original. Bueno, hermanos, ¿alguna pregunta ahora que ha finalizado la parte expositiva de mi clase? Yo, Por favor, pues, queda el profe, micrófono abierto. gracias. No, yo quisiera decir unas palabras. Listo, gracias. No, no, yo quisiera decir que yo nací en un contexto evangélico, no protestante, sino que muy evangélico, en donde se hablaba poco o nada de Martín Lutero y a veces la información que teníamos era muy tergiversada, no era correcta, y a veces abiertamente se hablaba mal de Lutero. Justamente como usted lo conversábamos una vez, como que Lutero nunca dejó de ser católico. Es prácticamente a algunos puntos de vista dentro del mundo evangélico. Y triste que se desconozca la vida de este hombre, de verdad. Y eso serían mis palabras, profe. Gracias. Eh, bueno, la verdad yo creo que esa opinión no es muy lamentablemente escasa. Para serle franco, no sé a quiénes les he escuchado hablar más mugre en contra de Lutero, a católicos romanos o a evangélicos. Eh, por ejemplo, si bien no vamos a decir que es el personaje, el evangélico más digno de ser escuchado literal y metafóricamente, pero encontré hace no mucho unas declaraciones aberrantes del famoso cantante Jesús Adrián Romero, que imagínense la barrabasada que dijo, que la reforma le había quitado espiritualidad al cristianismo. ¿En qué sentido? En que le había quitado su liturgia histórica al cristianismo, en este caso a los que dieron la reforma. Uno, bien sabemos, la iglesia anglicana
mucha gente la considera una misa, al culto luterano tradicional también, al culto calvinista en general, ni hablar también, al metodista también. O sea, digamos, ese fenómeno antiliturgia que existe en el mundo protestante es más propio de Latinoamérica, no de las iglesias tradicionales. Pero más encima la hipocresía del señor Romero, que piensen, él, Jesús Adrián Romero, que junto con personajes también tan intrincados como Marcos Witt, ¿cuál es el otro de su época? Danilo Montero, Alvarado, etcétera, toda esa camada de centroamericanos y mexicanos, precisamente lo que más se esmeraron fue en sacar la liturgia de las iglesias evangélicas. Pero resulta que ahora, según él, la reforma, lo que más hizo fue matar, comillas, o quitar la espiritualidad a la reforma, perdón, al cristianismo. No sé, la verdad que creo que le falta poco al señor Romero para que lo veamos ahí dirigiendo cultos de alabanza o misas de alabanza con gente del Vaticano. Eso la verdad no, tristemente no me cabe mucha duda. Pero sí, lamentablemente la opinión en general del mundo evangélico, uno, hay mucho desconocimiento y en segundo lugar, hay mucha maldad, por así decirlo. El primero había pedido la palabra a nuestro pastor Jorge, creo. Dígame. Sí, gracias. Lo primero es decir que, digamos, el conocimiento acerca de Martín Lutero también es escaso en buena parte en Latinoamérica de la iglesia luterana, ¿no? Desafortunadamente, especialmente en digamos, lo que más ha predominado, por ejemplo, aquí en Colombia es la iglesia liberal. Y desafortunadamente ahí en esa iglesia no se conoce acerca de la vida de Lutero y pues obviamente de los postulados un poco menos. Y con respecto de Jesús Adrián Romero, pues uno esperaría que ante tal comentario su iglesia fuera una iglesia litúrgica, ¿no? Y no lo Con es. unos, sí, que fuera, o sea, él siendo el líder natural de esa iglesia, pues si tiene una reclamación eh, de tal grado y él puede hacer cambios, pues no se le ve coherencia en eso. Es más, él incluso ha sido criticado hace muchos años por el giro ecumenista que ha tenido. O sea, él no tiene problemas en ir a festivales de alabanza católico romanos. O sea, es más, yo diría que cuando no está cantando él solo, participa más en actividades con católicos que con evangélicos. Insisto, o sea, insisto, si se trata de criticar que hay falta de liturgia, pues bueno, él es de los que lideró ese movimiento hace aproximadamente unos 30 años a la fecha. O sea, insisto, él, Marcos Witt, Romero, perdón, Yuri, Alvarado, bueno, por ahí estuvo metida Yuri también un tiempo, imagínense. Eh, entonces, gente que precisamente, qué sé yo, podía tener, o tiene, mejor dicho, perfectamente cultos de 3 horas, de los cuales están cantando canciones de autoayuda espiritual, como les llamo yo, no menos de 2 horas. Por ahí leen un par de versículos más, después unos tantos gritos, unos cuantos alaridos, y eso fue todo el servicio que tuvieron. Por cierto, no estoy diciendo que sus alabanzas en sus buenos tiempos no hayan sido de edificación para muchos. Por cierto, que lo fueron. Pero lamentablemente, insisto, me sorprende que la desfachatez de personajes como Romero, insisto, que fue de los que lideró todo este supuesto avivamiento y ahora lo critica. O sea, al menos por último decir, me equivoqué. Pero no, critica en cambio al mundo protestante o al mundo evangélico porque supuestamente no tienen liturgia. Hermana Yuraima, díganos. hermano, no sé bajar la mano. La estoy Da igual. bajando porque... Da igual. Ok, ya. Lo importante es que comente. No, lo que iba a comentar ya usted lo comentó, no se preocupe, ya era eso. Que ellos hace tiempo yo fui aquí en Venezuela, en los conciertos, yo solo tengo 6 años en la iglesia luterana, y es verdad, en la iglesia donde yo estuve por 10 12 años, jamás
se habló de Lutero. Luego pasa algo. Los evangélicos que yo conozco, que no son luteranos, apenas les hablo del catecismo de Lutero. Por favor, Yuri, no, no, no quiero saber nada de Lutero, no, tú no sabes quién fue él, no, se vuelven como locos, se vuelven como que si les estoy, pero ya va, pero si este catecismo lo único que es pura Biblia, aquí salen puro, este es pura Biblia, no, nada, se ponen horrible, horrible, horrible. Y hubo una niña que me quiere mucho, que me invitó, era su cumpleaños y se lo iban a hacer en la iglesia, pero ella es católica. Entonces ella, ay, ella me llama, ella hacía el programa conmigo, y ella, ay, tía Yuri, quiero que, bueno, total que yo fui con la niña y me senté, y ella contenta, ella cantaba, pero su papá, ella veía mucho a su papá y a su mamá. Cuando la niña se fue a tomar foto, ella inmediatamente me llamó y detrás había un padre pío, yo no lo conozco, alguien. Entonces el papá, sí, sí, tómense la foto ahí, esto y lo otro, ¿no? Pero lo que me causó gracia de eso fue que cuando yo fui a sacar mi Biblia, que era, vamos a poner Mateo 10:7, el papá de la niña me dice, por favor, Yuri, guarda tu Biblia porque no es la misma Biblia. Y yo me quedé así, o sea, que legalismo, capaces hasta de decirse que guardes tu Biblia, que si yo invito a alguien que es inconverso o de cualquiera, yo dejo que lleve lo que, pero realmente lo que le iba a decir era eso que ellos practicaban y lo practican. Yo todavía, aunque se dice que Yuri salió de eso, a veces la veo que sí se reúne y a veces veo que no está bien. No me parece que ella lo vi hace 3 días dando testimonio de su vida pasada, pero con una alegría que yo digo, cuando el Espíritu Santo nos ha liberado, nos ha sanado, nos ha llevado a toda verdad, el mal no lo podemos ver con alegría, ni con gozo, ni reírnos de eso. Entonces Claro. me sorprendió un poco que ella, ¿cómo podía decir? Porque ella estaba hablando del sexo y ella estaba hablando de que a todos, pero eso ya eso pasó. Estabas edificando. Yo sentí vergüenza, vergüenza ajena, y yo dije, Yuri todavía, o sea, bueno, eso, que se ve eso, Pero, pues, que no más se allá- Ok, sobre bueno. eso podría mencionar lo siguiente. Uno, si bien ahí se me adelantó y muy certeramente nuestro hermano Rey Cortés, yo creo que lo que más le molestó a las personas que le escucharon fue escuchar la palabra catecismo, no la palabra Lutero. ¿Por qué? Porque el catecismo es de los católicos, hombre. Cuidado, o sea, eso es herejía. Es como cuando también algunos escuchan confesión, ya sea las confesiones, qué sé yo, de Augsburgo, en el caso de los calvinistas, la de Westminster, o los pocos bautistas que conocen la Confesión Bautista de Fe de Londres. No, no, es que la confesión esa es un invento de los católicos. Como que ni siquiera son capaces de disociar la palabra confesión en el sentido de yo confieso lo que creo, versus la confesión auricular aberrante que practican los católicos romanos. Pero insisto, ya solo la palabra catecismo a esta gente suele resultarles repugnante. ¿Por qué? Insisto, no porque sea mala, porque asumen que es católica, pero de hecho la palabra catecismo ni siquiera tiene un origen católico. Eso es una palabra de origen greco-latina, muy anterior, de hecho, a la existencia del catolicismo, ya sea que el catolicismo romano haya partido en el siglo II, en el siglo III. No, la palabra es anterior a la época de Cristo mismo, solo como una acotación. Pero ya que usted mencionó el tema de este personaje, pero más que ella como tal, la famosa Yuri, creo que ella cometió el mismo error que cometió Martín Lutero, que basó su conversión, si lo queremos llamar así, no en una experiencia espiritual, sino en un hecho traumático, dramático, como quiera decirlo, más que en una experiencia de tipo espiritual. O sea, Lutero estaba agobiado por el pecado. Yuri también decía exactamente lo mismo, pero el punto es que salir de ese mundo, en este caso el mundo secular de Lutero, bueno,
O sea, los motivos que lo llevaron a hacerse monje en el caso de Lutero, o a hacerse de la iglesia a la que perteneció o pertenece Yuri, lo ignoro, si sigue ahí, fueron básicamente los mismos, un tema emocional. O sea, Lutero esperaba calmar sus emociones, no su vida espiritual. Y estos personajes con estas conversiones así tan grandilocuentes, como de quien hemos estado hablando, también esperan lo mismo. Por eso es que, por ejemplo, ya los que me conocen aquí, que son más de uno, saben que yo nací en una iglesia cristiana, si se le puede llamar así, y nunca tuve lo que se podría experimentar una conversión. O sea, no se me apareció al estilo Constantino la cruz y con este símbolo vencerás o Santa Ana me haré monje, cosas así. No, no. Simplemente crecí en una, literalmente aquí mismo. Está la Biblia con la que me enseñaron a leer. Viví una vida espiritual tranquila, etcétera. Y punto. El problema es que para personas como estas, esperan curiosamente, a pesar de que lo detestan, esperan una conversión al estilo Lutero, con un hecho traumático, dramático, siendo que ese ni siquiera es el modelo bíblico de conversión. O sea, digamos, hay algunos casos dramáticos en la Biblia, sí, pero no son la norma. Tampoco la excepción, simplemente la conversión Dios la da o la genera en la manera en que él estima conveniente. Por ejemplo, ¿cómo fue la conversión de Pedro? ¿Fue con un hecho dramático, algo así rimbombante, diríamos hoy en día? ¿Cómo fue? Cuando Pedro se acercó a ser un discípulo de Cristo. Fue con una simple frase. Pedro, ven, sígueme. Fin de la historia. Ujú. ¿Cómo fue? Por otro lado, la conversión de Pablo, o de Saulo, mejor dicho, fue totalmente distinta. Se le apareció Cristo de manera sobrenatural, en un hecho sí traumático, pero solamente con esos dos ejemplos o por ejemplo, vemos cómo la conversión no tiene por qué seguir un patrón único de conducta, ni mucho menos que ese patrón sea necesariamente un patrón dramático, cinematográfico, diríamos hoy en día. No, o no sé, ok, ¿cómo fue la conversión, por así llamarlo, de Moisés? Él apareció en una zarza ardiente. No es que lo hayan andado persiguiendo, se le apareció, le habló Dios desde una zarza. No hay un elemento traumático ahí tampoco. O sea, pero algo que tienen en común las conversiones bíblicas que se mencionan, y es más, ni siquiera se menciona que los grandes líderes bíblicos hayan tenido una conversión en ese estilo. Salomón, por ejemplo, o sea, el personaje sabio por excelencia de la Biblia, no experimentó una conversión de ese estilo. ¿Por qué? Porque él nació en medio del mundo judío de aquella época. No había nada de lo que convertirse, no es que haya sido un perseguidor de judíos y pasó a ser un devoto rey judío, no. Entonces, el problema, insisto, y más aún en Latinoamérica, donde precisamente, como algo que estamos de acuerdo todos aquí, por lo visto, es el hecho de que se apela demasiado a la emoción. O sea, exactamente, ¿cuáles son los principios fundamentales de la reforma? Que algo de esos veremos. En el caso del luteranismo se enfatizan tres, en el caso del calvinismo se enfatizan cinco, aunque todos son plenamente compatibles, por cierto. Solo fe, sola gracia, sola escritura. Y en el caso de los calvinistas, solo Cristo y solo gloria a Dios. Solo Dios la ¿Dónde está gloria. ahí? Solo a Dios la gloria. Gracias. ¿Dónde está el elemento, digamos así, traumático? La conversión se tiene que dar ya sea de manera traumática o de manera natural con Biblia en mano. ¿Qué importa una experiencia espiritual en donde estuve al borde de la muerte si no está la Biblia presente? ¿Dónde queda entonces el principio de la sola escritura? O sea, literalmente con ese tipo de actitudes le estamos indirectamente dando el cachetazo. No solo a la reforma, sino incluso a la conversión a la luz bíblica. Si fuera tan necesaria, insisto, la experiencia emocional que tanto se alaba hoy en día en Latinoamérica, entonces, ¿por qué en la Biblia no se habla detalladamente al respecto? No se sabe cómo se convirtieron los cristianos en Corinto, en Romanos, en Éfeso, en Gálatas, para nada. Ni hablar en las 7 iglesias del Apocalipsis, no, no.
Insisto, o sea, curiosamente, pese a que deploran muchos protestantes, bueno, no se pierde de nada, hermana Yuraima, creo, más aún con las canciones que tienen ahora, que insisto, no considero que las canciones que estos personajes cantan actualmente sean alabanzas en rigor. Son, insisto, canciones muy bonitas, de letras no malas, por cierto, pero no, una especie de autoayuda. Autoayuda espiritual, si lo quiere llamar así. Pero no son, piense, para que algo sea una alabanza, debe ser algo en donde está, sí, humanismo, en donde algo está dirigido a Dios. Mientras tanto que la mayoría de estas alabanzas, por ya, sí, ya siendo generosos en el concepto, lo que esperan es que Dios me alimente a mí. O sea, insisto, no hay un concepto real de conversión como lo hemos conocido bíblicamente, espero todos los que estamos aquí presentes. Insisto, además que por qué convertir un hecho que no es ni bueno ni malo en sí mismo en una norma casi obligatoria. ¿A cuántas personas no se les ha negado el bautismo en una iglesia? Exacto, úsame, bendíceme, tómame, úngeme, etc. ¿Y quién es el protagonista en todas esas palabras que son tan comunes en estas alabanzas? Uno mismo. Así como en el caso de la Reforma, el protagonismo de la indulgencia, ¿quién era? ¿Cristo? No, era el que pagaba la moneda. Disculpen si sueno demasiado elocuente, pero bueno, tengo derecho a equivocarme en el peor de los casos si es que así lo considera. Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos? Disculpen la hora. Creo que por la hora ya. A ver. Bueno, en fin, hermanos. Bueno, hermanos, espero haya sido esta clase de su agrado. La estaré subiendo al canal de YouTube dentro de la próxima hora, según como esté la, en la velocidad de internet. Espero haberles colaborado en algo y espero nos veamos la próxima clase. Buenas noches y que Dios les bendiga. Y cualquier consulta, por supuesto, por favor, me la hacen llegar a mi chat personal o al del grupo. Dios les bendiga. Buenas noches. Nos vemos, Chao, profe. Chao, hermano chao. Andrés. Descansen. Amén. Chao, Muchas gracias. hermanos. Dios les guarde. Cuídense. Bendiciones para todos, hermanos. Buenas noches a todos, hermanos. Buenas noches, hermanito. Buenas noches.